Entonces, comenzamos con el caso clínico. Es un paciente masculino de 33 años con antecedentes patológicos personales de una malformación congénita ureteral bilateral. El paciente tenía unas válvulas de la uretra posterior. Esto llevó a una insuficiencia renal crónica desde la infancia. El paciente se encuentra en diálisis, en hemodiálisis 3 por semana, anemia crónica, hipertensión. Tiene una neuropatía secundaria de esclerosis por osteopenia severa y un hiperparatiroidismo secundario. Siguiente. Sus antecedentes quirúrgicos. El paciente tuvo una nefrectomía izquierda en el 98. En el 99 tuvo un trasplante renal de donante vivo, pues su padre. Tuvo cirugías de corrección de las malformaciones de vías urinarias en la infancia. Se le colocó un catéter peritoneal también, me parece que fue en la adolescencia. Ha tenido múltiples cirugías de fístulas arteriovenosas para su hemodiálisis. Y en el marzo del 2017, el paciente ingresa para realizarse una laminectomía y toma de biopsias de sus vértebras torácicas. El paciente toma paracetamol, tapentadol y tramadol. Entonces, el motivo de la consulta. Es un paciente que presenta dolores generalizados y especialmente intensos en articulaciones y espalda. Con el paso de los años ha notado debilidad progresiva y deformidad de su columna, por lo que últimamente se moviliza en silla de ruedas. Su nefrólogo le ha aconsejado cirugía de paratiroides desde hace varios años, pero tiene miedo de ser intervenido por su estado. En marzo del 2017, el paciente consulta a cirugía y traumatología por presentar una PTH de 4125 con un valor normal entre 10 y 55. En la gamografía que le realizan hay una hipercaptación en cuello en 4 puntos, 2 superiores y 2 inferiores. En la resonancia magnética hay tumoraciones hipodensas vertebrales y costales múltiples. Entonces, en marzo del 2017 deciden hacerle una cirugía simultánea. Le hacen una exéresis de estas tumoraciones en T9 y T11 con laminectomía y una paratiroidectomía inferior izquierda. El paciente es dado de alta a los 3 días sin complicaciones ni incidencias. El paciente a los 15 días en el control postquirúrgico, la biopsia que le realizan de los tumores que tenía en las vértebras torácicas, salen unos tumores pardos de la columna vertebral y notan que el PTH postoperatorio es de 3725 con una previa de 4100. ¿Algún comentario, Daniel, Oscar, sobre el caso en este momento, antes de lanzar el primer poll? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Obviamente es un paciente insuficiente renal. Estamos frente a un hiperparatiroidismo, ya sería un terciario, ¿sí? Porque la causa renal, hasta donde entiendo, el problema ya fue superado mediante la diálisis. Quería preguntar si es que ese riñón que él recibió con el donante cadavérico, Panchito, ¿funcionó, no funcionó, no funcionó o no fue viable, lo perdió? O sea, sé que ahora hacemos diálisis 3 veces por semana, pero... Sí. Según la historia, el paciente al poco tiempo del trasplante, el riñón dejó de funcionar. Y bueno, tenía un problema crónico, ¿no? Es decir, desde válvulas de la uretra posterior, debe haber tenido una severa insuficiencia renal. Oscar, una sola cosa, tal vez del resto de cirujanos que son de tu especialidad, saben, yo no lo sé y me gustaría de pronto para transmitir a otros alumnos que están ahí, ¿qué es para ti el hiperparatiroidismo terciario? Porque bueno, tenemos el primario, el secundario, pues el terciario no había oído. ¿Me los puedes más o menos comentar de a qué te referías con eso? Claro, el hiperparatiroidismo primario es causado por la hiperplasia simétrica de las glándulas, por un adenoma de paratiroides y por un doble adenoma de paratiroides. No hay más.
Para el Correcto. hiperparatiroidismo secundario, es secundario a algo, es secundario en este caso, lo más común, a un problema renal. Correcto. El hiperparatiroidismo terciario es cuando ese problema renal ya fue superado. En Ah, este caso, el paciente no tiene problemas renales porque está haciendo la diálisis. Entonces, correcto. básicamente su causa, la base de su problema está siendo superado y aún así sigue con el hiperparatiroidismo. Entonces, a todos los pacientes que hacen diálisis le llamamos hiperparatiroidismo terciario. Perfecto. Muy buena tu Buenas aclaración. noches. Y sí, Daniel, ¿quieres comentar Sí, algo antes de sí, lanzar el primer poll? sobre este tema en concreto, al tratarse de un paciente con trasplante renal, quisiera simplemente recordarles que los pacientes trasplantados suelen hacer un hiperparatiroidismo con elevación de calcio que persiste a veces por 1 a 2 años. No sé si hay alguien experto en trasplante renal, pero se recomienda esperar más o menos unos 2 años antes de intervenir a estos pacientes y someterlos a una paratiroidectomía. Concuerdo también con el doctor Jaramillo que se trata de un hiperparatiroidismo terciario, es decir, son glándulas ya que funcionan de manera autónoma porque fueron sometidas a una estimulación intensa por un tiempo prolongado, en este caso, debido al daño renal. Eso nada más, Gracias, gracias, Daniel. digamos. Por favor, Daniel, te voy a pedir que si chequeas, por favor, las preguntas y coordinas con Michelle, mi secretaria, porque hay muchas preguntas que están haciendo. Hay 2 participantes que han levantado la mano. Luego les daremos chance, pero necesito que tú, Daniel, coordines esas preguntas y sobre todo posteriormente las preguntas que les daremos a los participantes. Voy a lanzar el primer poll, ¿no? El primer poll y quisiera que voten, por favor. ¿Qué les parece? ¿Qué son los tumores pardos y por qué los tiene este paciente? ¿Qué es lo que ustedes creen? Hasta el momento, no sé si están viendo el poll ustedes. ¿Es Leo? Sí, está ahí, pero no han votado. Están muy tímidos los cirujanos. La primera. Ha votado una sola persona, 4% están votando algo. No tengan miedo de votar, en realidad. No pasa nada. Yo nunca he oído estos tumores pardos. ¿Va saliendo o no? Si tú, Francisco, les dices, hay el 25% que ha votado. Dicen, la tendencia es de que son tumores del hueso que se producen como consecuencia de un exceso de actividad osteoclástica. La B es, no son tumores primordialmente dichos, y los C son osteocondromas, exostosis o osteocartilaginosas. Tenemos apenas el 30% de la gente que ha votado. No están muy activos, pero bueno. Los co-hosts, Francisco, Oscar y Daniel, no podemos votar. Ay, sí intenté, ¿no? No podemos votar. Siguen votando. Ahora sí hay un poquito más de votación. Apenas vamos del 40% de gente. Hay apenas la mayoría con el 50% de votación han puesto la opción A. Creo que ya puedo parar este poll. ¿Quieres comentar algo, Francisco, Daniel, Oscar, rápidamente? Ahí estamos. Esto es lo que han votado ustedes. ¿Se está viendo la votación? Así es. La opción obviamente es la A. Los tumores pardos no son en verdad huesos, son un tejido fibroso, claro, óseo, pero que carecen de una matriz ósea. Entonces, usualmente en las radiografías o en las tomografías y en las resonancias no son vistos como un hueso verdadero, calcificados totalmente. Perfecto. Interesante, realmente no se había oído, pero claro, tiene bastantes consecuencias de sus pacientes con hiperparatiroidismo, con estos tumores, ¿verdad? Sigamos con la presentación, Francisco. Ya. Creo que ahora viene la segunda pregunta. Dice, perdón, un ratito, vamos por acá.
Ahí está. Entonces dice, la cirugía no tuvo complicaciones y el paciente salió a los 3 días de alta. ¿Por qué persiste elevada la PTH? ¿Qué les parece? A, el paciente tiene un hiperparatiroidismo primario y se debe extirpar todas las paratiroides. B, seguramente quedaron restos del adenoma en el cuello. Y C, que está mal ahí, el paciente tiene un hiperparatiroidismo primario y se debe extirpar todas, el paciente, todas las paratiroides. Están montadas, sí. Están montadas. La tercera era, el paciente tiene un hiperparatiroidismo secundario y se debe extirpar todas las paratiroides. Correcto, así sería. Vamos apenas 30% de la gente. Y están tímidos, están tímidos, no quieren votar. No quieren votar. Ahí están ya. Ahí están. Han votado el 42%. Paramos, ¿no? Porque no veo actividad. En todo caso, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que tú piensas, Oscar, Daniel? Daniel, ya creo que contesté la primera. Muy bien. Es decir, tiene un hiperparatiroidismo terciario, sería que ser, ¿no? Y debe extirparse todas las paratiroides, ¿verdad? Ok. Vamos aquí. Podemos quitar ya el de votaciones. Bien. Entonces sigue Francisco. Ya. Pero sigue aquí el... ¿Cómo le quitamos? No, tú simplemente quítale. Ahí tienes un... Ya. Y tú le puedes quitar. O sea, la gente Listo. le puede quitar cuando quiera, una vez que están votados o ya no quieren ver. No sé, está ahí un mensaje que los doctores Portilla... Sí, hay un par de nefrólogos que quieren opinar en este momento. Aquí, que quieren opinar una... Claro, con gusto. ¿Quieren? Bueno, vamos, sí tenemos tiempo y les podremos opinar. A ver, que Michelle, por favor, si pueden decir sus nombres para poderlos ingresar o darles la palabra, pero ellos pueden ellos pueden activarse su pantalla tranquilamente. Sí, el doctor Fernando Jiménez y la doctora Andrea Portilla. Sí les vi que están levantando la mano. A ver, doctora. Ahí están, ya les vemos. Doctora, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Se les escucha muy bien? Sí, queríamos pues participar un poco en cuanto a lo que estaban ustedes opinando sobre lo que es un hiperparatiroidismo terciario y por qué razón podemos esperar el momento en el que trasplantamos a una persona. A veces resulta un poquito complicado diferenciar entre un hiperparatiroidismo secundario severo y un hiperparatiroidismo terciario, ¿sí? El hiperparatiroidismo terciario es cuando ya han perdido, las glándulas paratiroides son totalmente autónomas y funcionan pues independientemente de la cantidad de calcio que tengamos en el organismo, ya no tienen un factor de regulación, ¿ok? Esto, pues básicamente el tratamiento es o dando un medicamento que suprima a la PTH, como tenemos el Cinecasset, o extrayendo la mayor cantidad de masa glandular de paratiroides y dejando un resto muy pequeño. Con esto se solucionaría el problema. Cuando estamos hablando de un hiperparatiroidismo secundario severo, podemos tener esta hipercalcemia con una PTH elevada, que posterior al trasplante puede irse reduciendo por el hecho de que mejoramos la función renal. Y ahí es que podemos tener una disminución sin la necesidad de tener un procedimiento quirúrgico. Eso era lo que quería aportar para ustedes. Gracias, doctora Portilla. Muchas gracias. ¿Alguna otra acotación? No. Hola, soy el doctor Jiménez. Hola, doctor Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenido. Creo que está sin audio, doctor Jiménez. Sí, aló. ¿Me estamos. escucha? Ahí ¿Me escucha? Escuchamos. Ahí estamos. Ya. ¿Sí? El hiperparatiroidismo es una de las complicaciones más temidas, digámoslo así, entre los pacientes renales. Y sobre todo va dependiente también del cuidado que tenga en el metabolismo del calcio, fósforo
y relacionado con el tiempo de enfermedad. Como este chico cae en insuficiencia renal desde la infancia, por eso llega a un estado tan calamitoso. Y la verdad, si no se opera o no se trata rápido el hiperparatiroidismo, la consecuencia es lo que vemos: deformidades, tumores óseos, dolores óseos y una muerte realmente muy dolorosa. Sí, este chico, me imagino que el trasplante no funcionó porque a lo mejor no estuvo bien preparada su vejiga para la cirugía, o bueno, cualquiera que haya sido la situación, pero entendí que el donante era vivo, que fue el papá. Sí. Entonces, es mucho más complicado porque hemos perdido el riñón de una persona sana para una persona que a lo mejor había que evaluar mejor su vejiga previo al trasplante. Y claro, duró poco tiempo por esa razón, ¿no? En todo caso, sobre el tema, lo que dijo Andrea es muy claro. Tiene un hiperparatiroidismo terciario y regularmente el tratamiento es la paratiroidectomía, pero desde la primera cirugía creo que no estuvo bien planteado porque normalmente se deben sacar todas las 4 glándulas paratiroideas y hacer un reimplante de una porción. Perfecto. Gracias, gracias, doctor, por sus comentarios. Doctor Pues, Michel, yo quisiera preguntar, ya que está la doctora Portilla y el doctor Jiménez, perdón, ¿sí? Sí. ¿Qué opinan ustedes de, obviamente, ese paciente es un paciente con insuficiencia renal y con hiperparatiroidismo secundario terciario de hace muchos años? ¿Cuál es su opinión con respecto a hacer la cirugía antes de que ese paciente tenga otro trasplante? muy interesante esa En el pregunta. caso, en el caso de este paciente, yo creo que está muy claro que es un hiperparatiroidismo terciario, o sea, no queda ese rango de duda ni nada. Ya tiene calcificaciones, tiene tumores pardos, tiene hipercalcemia persistente, se retiraron unas glándulas y siguió en 3.000, que una reducción de una PTH de 4.000 a 3.000 no te reduce significativamente el riesgo de calcificaciones. Va a ser un trasplante en segunda instancia complicado, no solo por la anomalía, como es de la vejiga, que ya lo tuvo al inicio, sino por la mala calidad de vasos que van a encontrar, puesto que todos los vasos se calcifican, donde toca implantar el injerto. Creo que es oportuno, en este caso sí, hacer una paratiroidectomía cuando sea prudente, o sea, lo antes posible, y posteriormente hacer el trasplante. Creo que en este caso en particular no va a cambiar el hecho de sacar antes o esperarnos este tiempo para ver si la PTH desciende post-trasplante. Muchas Gracias. 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 Era porque Gracias. el paciente tiene 33 años ahora, y en el 2017, o sea, hace 3, cuando él tenía 30, fue sometido a la cirugía. Entonces, claro, él viene desde la niñez, siendo con su insuficiencia renal. A lo que me refería es, antes de realizar el trasplante renal en estos pacientes que ya sabemos que tienen insuficiencia renal hace muchos años, hacer primero la paratiroidectomía. Aquí el tema es, Doc, si usted tiene el donador. Pongamos, si yo estoy Eso planificando quería que saber. voy a trasplantar de aquí a un mes porque tengo al papá que quiere donarle en esta ocasión, si fue la mamá quien donó, tengo ya las pruebas, sé que va a ser compatible, lo tengo optimizado para el trasplante, igual y puedo lanzarme primero a hacer trasplante. Ahora, si a este niño lo voy a meter, esta persona joven, la voy a meter a lista de espera, no sé cuándo lo voy a trasplantar, no sé cuándo lo voy a optimizar, la calcificación va a seguir y el riesgo cardiovascular en paciente renal es directamente proporcional al nivel de PTH, o sea, es dependiente de su metabolismo óseo mineral, Muchas de todo gracias. este trastorno que se Muy da. interesante. Es importante y es Sí, sumamente importante que el paciente se opere esto antes. Si fuera una paratormona de 500, 800, claro, con pensaría que 3.000. puede haber alguna opción de tratamiento. Pero con 4.000 tiene que ser antes. Muy bien. Concuerdo que tiene que ser operado también Muy, sin demora. muy buenas las acotaciones, muy interesante. ¿Qué hiciste? Bueno, cuéntanos, Francisco. Bueno, En agosto, le viste en agosto del 2018. en agosto del 2018 viene a la consulta en el hospital. Es un paciente que persiste con dolores articulares, una PTH de 3.558, o sea, total de 10 miligramos por decilitro, y un iónico de 1.1. Ahí viene entonces la siguiente pregunta. ¿Qué harían ustedes con este paciente? Creo que
Las tres, ¿no? Sí, es decir, ahí está. Entonces, Ahí está. A, Sí, léele. mantener con hemodiálisis y dosis alta de calcitriol hasta reducir PTH. Control sintomático, ya que al reoperar en un cuello el riesgo de morbilidad es muy alto. O cirugía. Bueno, creo que estuvo ya dicho, ¿no? Todos han lanzado, todos se Así van es. por la cirugía, ¿verdad? Hay una persona que ha dicho la A, decir mantener, y el resto, pues, del 93% ha votado el 60%, está, ahí estoy parando ya, y vemos cuál es la tendencia. Evidentemente, todos quieren la cirugía, evidentemente, ¿no? Es decir, las participaciones anteriores fueron muy radicales en el sentido de que este paciente requiere necesariamente de cirugía, ¿no es cierto? Listo. ¿Cuál fue tu opción entonces? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Sí? Bueno, este paciente, obviamente decidimos operarlo. ¿Ok? Lo que se hizo fue en este paciente por la mañana le hicimos un PTH. No, se Aún no salió pongo, ahorita. No. aún no, ¿no? Ok, ahí. Ya. El paciente por la mañana le hicimos un PTH preoperatorio que estuvo en 3.558. Le hicimos una exploración quirúrgica del cuello. Lo que encontramos fueron 3 paratiroides hipertróficas de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, localizadas superior derecha, inferior derecha y superior izquierda. Frente a estos hallazgos intraoperatorios, ¿cuál es la conducta a seguir? Ahora sí. Ahí. Entonces, exéresis de una sola glándula paratiroides, exéresis de todas las glándulas de reimplantación en antebrazo o tiroidectomía total y paratiroidectomía. Han votado el 20%. Hay gente que opina que hay que hacer también una tiroidectomía total y para tiroidectomía. El 40%, el 50% de la gente solamente exéresis de todas las glándulas de reimplante en el antebrazo. Se están igualando las votaciones, estamos con el 50%. Está interesante. Hay apenas una persona que dice que hay que sacar una sola glándula para tiroides. Esperemos un poquito más que vayan al 60% de las votaciones. Falta unos pocos, estamos 1 minuto de tiempo. No hay más votaciones. Voy a mostrarles qué les parece estos resultados. Tal vez si es que nos quieres comentar. Lo que se hizo. No, yo creo que Oscar, por favor, si es que quieres ¿Sí? comentar estos dos resultados. Primero, entre la exéresis de las glándulas de reimplante y la gente que opina para hacer tiroidectomía total y paroidectomía. Bueno, ese paciente debe haber sido estudiado como un paciente virgen igual, ¿no? Haciendo una gamografía para poder identificar de nuevo esos adenomas. La tiroidectomía total no es un procedimiento que se hace rutinariamente en la búsqueda de las paratiroides, mucho más en un paciente en el que, bueno, no se tiene una sospecha clara de que tenga una paratiroides dentro de la tiroides, es decir, intraparenquimatosa. Entonces, básicamente la conducta de la tiroidectomía es cuando una de esas glándulas no es encontrada o hay la sospecha de que esta glándula pueda ser subcapsular o dentro de la tiroides. Perfecto, muchas Y, gracias. y eso es. ¿Cuál fue tu opción, mi querido Francisco? ¿Qué es lo que tú hiciste? Bueno, le realizamos una exéresis de las 3 paratiroides descritas. A los 10 minutos de extracción se le tomó una muestra de sangre, obteniendo una PTH de 556 con un preoperatorio de 3.558.
Me parece interesante esto de la toma de las muestras de sangre al momento de la cirugía. Para adenomas pancreáticos se hacía de rutina, para paratiroides también me parece. ¿Quieren alguien opinar sobre esta toma de las muestras? Daniel, Oscar. Yo quisiera opinar un poquito en relación a la pregunta anterior. Sí, yo concuerdo con el doctor Jaramillo que al tratarse de una reintervención, estamos hablando de un cuello que ya tiene cicatrización, es una reintervención en definitiva. Una buena idea probablemente, y no sé si quisiera que el doctor Jaramillo nos explique un poquito más cuál es la estrategia que él tiene, porque se recomienda hacer un rastreo para ubicar las glándulas y a veces un solo estudio no es suficiente y se mejora la posibilidad de ubicar las glándulas si se combinan estudios, como por ejemplo tomografía, ecografía o radionúclidos como el Sestamibi, que es el que se usa en este caso. La idea es ubicar las glándulas, en este caso, bueno, vemos que se encontraron 3 grandes, pero a veces hay glándulas que están perdidas, que pueden volverse intratiroideas en el timo, pueden estar en el mediastino. Y de ahí que pienso que hay esa persona que recomendaba por esta razón la tiroidectomía, aunque no es una práctica habitual, ¿no? O sea, a menos que tengamos evidencia de que hay algo en la tiroides, deberíamos dejar la tiroides en el paciente. No sé, Oscar, ¿qué opinas sobre este tema? Muy buena tu ocultación, Daniel. Oscar, ¿sí? Bueno, es que el paciente tiene que ser tratado, como les dije, como paciente virgen. Básicamente el paciente tiene que tener una ecografía, que es un examen muy, muy sutil, no para ver la paratiroides, sino para ver la tiroides, ¿sí? Descartar nódulos que existan en la tiroides. La gammagrafía por Sestamibi, pues eso fue inventado por el año 50, más o menos para el miocardio, para ver la actividad miocárdica, y descubrimos que en ese entonces que podía darse también actividad de las glándulas paratiroides. El examen, el mejor examen puede ser un SPECT-CT, que nos permite también buscar dentro del paciente la sospecha clínica que pueda tener, si es que la gammagrafía y los otros exámenes como la ecografía, tomografía, son negativos en este caso. Exámenes de sustracción, pues en este caso no hay, como hacíamos para los nódulos fríos o los nódulos calientes, por ejemplo, como con talio. Entonces, en este caso no podemos aplicar eso. Entonces, los exámenes prioritarios tienen que ser 2. Uno es la ecografía y el otro es el Sestamibi. Recordando que lógicamente son exámenes biplanares, ¿no? Entonces, sonográficamente muestran 2 dimensiones. No nos va a decir exactamente en el eje de la X y la Y. Gracias, Oscar. Perfecto, muy bien. Otra cosa interesante es esto que justo hablábamos antes con Oscar de los criterios que hay para cuánto debe bajar la PTH intraoperatoria, ¿no? Entonces hay el criterio de Miami, que es el de más del 50%. Entonces no sé, Oscar, si tú quieres un poco explicarles. Claro, tenemos 3 criterios que puede usar cualquier cirujano que se dedique a hacer paratiroides. Uno es el criterio de Miami, de Roma y de Viena. Básicamente, las tomas que se estandarizan pueden ser de 3 a 5 tomas, inclusive hay cirujanos que pueden tomar más tomas, pero básicamente son 5. La primera es la toma periférica de ese paciente, es decir, se toma de una mano o de un pie para medir la PTH, antes obviamente de cualquier cirugía. La otra toma de la muestra es una vez que ha sido abierto el cuello, vamos hacia un lado de la yugular y se toma una muestra antes de manipular la tiroides o buscar las paratiroides. La tercera muestra es la muestra luego de haber identificado las 4 paratiroides, en caso de que se identifiquen las 4, tomamos una tercera muestra. Y las 2 últimas muestras la tomamos a los 5 y a los 10 minutos post retirada de las paratiroides. También se puede hacer esto para el hiperpara primario, pero es una exageración, la verdad. Sí, la mayor parte de las escuelas no admiten hacer 5 tomas para un hiperpara primario. Pero para el secundario, lo que básicamente yo estaba tratando de describir aquí, lo que nosotros tratamos de buscar es una caída. Es decir, si esta es la aparatormona inicial del paciente, vamos a poner un caso 100, ¿no? Pero en este caso, bueno, vamos a poner más alto, 10.000, que el paciente puede tener. Lo que buscamos es esta curva de aquí, que es la curva que Francisco consiguió al sacar la paratiroides. Es decir, aquí, cuando él obtuvo esa
esa toma de la muestra de 500, pues uno no sabe, uno está consciente de que cayó más allá de la mitad, es más, cayó más allá del 80% después de los 3.500 con lo que ingresó. Pero Francisco hizo, ahí lo que veo es otra toma más de 213, entonces cayó aún más. Entonces lo que uno busca, perdón, es esa curva de caída mismo dentro de la cirugía. El problema de la paratormona intraoperatoria es que tiene dos limitantes. La primera es la técnica para tomar la muestra, que puede ser demorada, el medio de transporte hacia el laboratorio. Y la última es que no todas las instituciones pueden proveer este examen tan rápidamente como lo ha conseguido Francisco. ¿Tú pediste antes, Francisco, que te tengan listo o fue de rutina en el hospital? No, yo le pedí al laboratorio que por lo menos me tengan listo una prueba rápida, porque claro, lo ideal es, como dijo Oscar, hacer varias, pero era difícil. Entonces yo dije, vea, por lo menos que me tengan una prueba rápida, ya si cae más del 50%, ya teníamos una idea de que la cirugía iba bien. Y Entonces sí fue con antelación. Y Francisco, veo que tú, bueno, hiciste también esta reimplante de autoimplante de pequeños trozos de la paratiroides en el deltoides. Ajá. En cirugía pediátrica, una práctica que la hacíamos antes, cuando hacíamos esplenectomías totales, pero cuando poníamos debajo en el tejido celular subcutáneo el vaso, como que tenía una actividad inflamatoria en los momentos de infección y producía muchos dolores. Y por eso, bueno, en ese caso, pues teníamos el abdomen abierto y lo poníamos en el piplón. Pero tú, esta práctica se la debe hacer, es importante. Coméntanos algo, por favor. Oscar, Francisco y luego Daniel, tal vez. Panchito. Bueno, es una técnica que está descrita en los libros. Luego hay una pregunta de eso, entonces por eso no me quiero un poco adelantar a que por qué lo hicimos, pero sí es una técnica que está descrita. Muy bien, Francisco. Entonces te doy la siguiente, más bien aquí, ¿no? Aquí dice una siguiente pregunta. ¿Por qué no se realizó un exéresis parcial de una de las paratiroides y luego exéresis total del resto de paratiroides en vez de sacar todo e implantar en el músculo del brazo? Esta es una pregunta que está la por número 5. Ahí. ¿Quieres leerla nuevamente, tal vez? Sí. Bueno, la pregunta está ahí y ahora hay que poner la falsa. ¿Ok? Entonces, la primera ¿es una opción válida siempre y cuando quede una paratiroides parcial o entera de características normales? 2, porque si persiste con hiperparatiroidismo, es más fácil la nueva resección en el miembro superior que entrar nuevamente al cuello. Y C, siempre se debe implantar en antebrazo para poder monitorizar la PTH por una vía venosa periférica. ¿Cuál es la falsa? La falsa. Han votado apenas del 6%. Pocas votaciones. No se quieren arriesgar. Pese a que no, esto es anónimo, ¿no? Simplemente lo que ustedes piensan, lo que ustedes crean. Hay que animarles con una consulta gratis con cualquier especialista, el que quiera. Bueno, tenemos al final, vamos a dar los premios de la gente que participa. Hay premios cada webinar, tenemos unos premios, son endoscopios, visores. Vamos a decir los que se ganaron la vez anterior. Y pues acá solamente han votado el 21%, 25%, muy poco, pero en todo caso voy a mostrarles ya. Básicamente están la B y la C, piensan que son las incorrectas. Falsas. Uh-huh. Y era una pregunta medio trampa. Sí, medio tramposa, Francisco.
Bien. Coméntanos tal vez. ¿Tú quieres comentar esto? A ver, la A, ¿es una opción válida siempre y cuando quede una paratiroides parcial o entera de crestas neurales? Sí. A veces hemos tenido pacientes que queda una paratiroides pequeñita y nos corremos el riesgo de dejarla implantada y ver qué pasa. La B también es verdadera, porque si persiste con hiperparatidismo es más fácil la nueva resección al miembro superior que entrar nuevamente al cuello. Claro. Y la C es falsa, porque siempre se debe implantar en todo eso para poder monitorizar la PTH. No es una práctica Perfecto, interesante. usual. Has puesto una tercera pregunta, una penúltima pregunta, que dice, ¿cuál es el criterio en la disminución de PTH intraoperatoria para afirmar que la cirugía tiene éxito? Claro, aquí ya, bueno, Oscar ya no nos dijo, claro, nos la dijo, pero veamos, han estado atentos. La gente, bueno, sí, todos están poniendo la opción menor del 50% de la basal a los 10 minutos de la extirpación, ¿verdad? Bueno, ahí es mayor, ¿no? Ahí está mal. Sí, sí. Es mayor al 50%. Es mayor al 50%. Ajá. Bueno, ok. Bien. Solo una cosita, doctor Michel, yo quería solo hacer un énfasis en lo del implante. No sé, Francisco, si tienes más adelante algo sobre el implante. ¿Ya no? No. Ya. Dale. Sobre el implante en el brazo, usualmente lo hacemos en una parte para que la gente que nos está escuchando, no implantamos la paratiroides por, digamos, regularmente en algún sitio cercano al cuello. ¿Sí? Hay cirujanos, hay obviamente técnicas descritas que pueden implantarse preesternalmente en el abdomen, en el deltoides o en el brazo. Entonces, con respecto a esto, dos cosas. La primera, implantamos lejos del cuello, porque si el hiperparatiroidismo continúa manifestándose en ese paciente, podemos hacer un sestamibi, una gammagrafía nueva, y ver si es que la actividad depende del implante que se está funcionando en demasía, digamos. Es un implante que está hiperfuncionante. Entonces, lo implantamos en un lugar lejos para que la imagen obviamente capte en un lugar más lejano al cuello. Y la segunda, pues hay varios estudios, dos de esos, el uno es del 2007, del doctor Fabio Montenegro, en el que vieron básicamente el espesor de la cortical de los huesos del brazo para saber si es que implantándose en el brazo había una reabsorción ósea por la paratiroides, por el implante, o había algún cambio inflamatorio. Y realmente no se encontró ningún cambio en el lugar donde se implantó la paratiroides. Es decir, si usted lo implanta en el brazo, en el deltoides, pues no va a haber ningún cambio en ese sitio sobre la paratiroides. No va a producir reabsorción ósea ni tumores. Perfecto, muy interesante la acotación. Un comentario aquí pequeño. Sí, Daniel. Y quisiera oír la opinión de Oscar, muchas gracias. Oscar, en el caso de hacer un reimplante y de tener un remanente de tejidos de paratiroides, ¿ustedes usan tal vez crioconservación, perdón, con la idea de si el implante, luego de que pasen algunas semanas, no funciona, o si es necesario remover ese implante, que el paciente tenga la opción de que pueda disponer de un tejido propio de él para un nuevo implante heterotópico? ¿Ustedes manejan esa? Nosotros en el hospital, la verdad, no contamos con ese protocolo debido a las instalaciones. Esta pregunta la hemos hecho varias veces. Es muy fácil, la verdad, de implementar esto dentro de un hospital, pero bueno. Lo que uno necesita es el material, que es el material preservante. Es un material preservante que sale básicamente de la placenta de las vacas, de las reses. Ese material es para criopreservar hasta 3 años el tejido que uno logra obtener de las paratiroides. Ese material debe ser conservado en -4 a -10 grados centígrados y pueden durar hasta 3 años para poder conservar esas paratiroides, digamos, ese resto de paratiroides que podemos tener. Pero infelizmente no.
ahora prácticamente nosotros retiramos, implantamos dependiendo del caso 45, 90 fragmentos y el resto pues es descartado. Y una pregunta pequeña, ¿cuál es el éxito de ese implante, Oscar? ¿Qué porcentaje funciona? Más allá del 90%. Ya, muchas gracias. A ver, una pregunta aquí del doctor Nelson Pazmiño, urólogo. ¿Cuál habría sido la conducta si los valores de PTH persisten muy elevados luego de la cirugía? ¿Puede la gammagrafía no captar paratiroides ectópicas? Sí, claro que sí. Sí, la gammagrafía no es un examen obviamente 100% sensible ni eficaz. Si es que los valores de la paratormona se persisten elevados, pues ahí sí la conducta requiere una tiroidectomía, una lobectomía, con la paratormona intraoperatoria obviamente, e inclusive una timectomía o un vaciamiento del nivel 6. Interesante. En, Ok. en real- en realidad, yo cuando comenté que era una práctica que se podía hacer, combinar técnicas, era con la idea de mejorar la sensibilidad para ubicar una glándula o un adenoma. Al combinar tomografía, ecografía y gammagrafía, sí, una gammagrafía podría perder una glándula, no encontrarla, ¿no? Pero en todo caso, creo que la determinación de PTH postoperatoria o intraoperatorio es lo más importante, ¿no? Con Sí, eso, pues eso es muy podemos importante. tomar todas las medidas. Es decir, es tan importante como hacer la cirugía el tener la PTH transoperatoria. De Ah, acuerdo. ahora, bueno, aquí comenzamos otro capítulo que es interesante, que es el postoperatorio, ¿no? Aquí ojalá estén algunos luciólogos, terapistas intensivos que nos puedan. Aquí va una, claro, aquí va una parte panefro también que nos pueden Sí, ayudar. así es. Entonces, el paciente en el postoperatorio va a la UCI con una monitorización continua de signos vitales y electrolitos, analgesia y una infusión continua de calcio. Siguiente. Entonces, aquí va la pregunta. Aquí ¿Por viene. qué este paciente fue admitido a la UCI con una infusión intravenosa de calcio? Si sabemos que este tipo de pacientes manejan más bien hipercalcemias por su insuficiencia renal crónica y por el hiperparatiroidismo. Señale la respuesta que crea correcta. Esta, Para prevenir el síndrome del hueso hambriento que podría llevar al paciente a la muerte, porque durante este tipo de cirugía la pérdida de calcio es considerable, por lo que debe ser corregido. Al ser pacientes con una osteopenia grave, no se debe perder tiempo y hay que comenzar a nutrir al hueso. bueno, han votado el 20%. La primera opción es la que más respuestas ha tenido. El 80% es de la opción A. Hay una sola persona que ha votado por la B. La C no tiene, hay una sola opción igualmente en la C. Han votado el 40% de las personas. Y creo que podemos hacer un stop y compartir los resultados que están más o menos en esa tendencia. Es decir, tendencia A. Francisco, aquí vamos. Bueno, la respuesta es la 1, ¿no? Para prevenir el síndrome del hueso hambriento. Y leo aquí que el doctor Jiménez quiere... Comentar, sería interesante. Sí, Doctor sí, Jiménez, sería coja el interesante. micrófono, por favor. Hola, buenas noches. Hola, Fernando. Hola. Gracias de nuevo. Buenas noches, gracias de nuevo. Dos acotaciones. La primera es que el hueso hambriento se debe a que durante tantos años esa paratormona ha estado sacando calcio del hueso para poder mantenerlo normal en la sangre, pero también saca fósforo. Esa alta cantidad de calcio no regulaba la paratormona y la paratormona seguía sacándolo. Los huesos se descalcificaron y es por eso también todas las alteraciones óseas. De tal manera que el rato que se quita la paratormona, se pierde ese estímulo que sacaba el calcio y ahí es cuando el hueso dice, bueno, devuélvame mi calcio y se llama hueso hambriento, por esa razón. Esa es la primera acotación que es muy importante, pero la segunda es que también
Esto ya se produce transoperatoriamente. Desde el mismo momento en que sacaron las paratiroides y bajó la paratormona 500, ya pueden comenzar a tener hipocalcemias. Además, hipofosfatemias. Entonces, es muy importante en el transoperatorio, además de pedir la PTH, también pedir calcio, fósforo como elementos importantes en este paciente, y sumamente buena la conducta de pasar la terapia intensiva para un monitoreo constante de calcio, fósforo y administrar calcio en forma continua, porque si no, ese paciente comienza con signos graves de hipocalcemia, puede llegar a tener hipocalcemias muy severas y hasta arritmias mortales. Entonces, el hueso hambriento es una complicación tanto de la paratiroidectomía como que si este paciente hubiera tenido una paratiroides no tan alta y se hubiera trasplantado y el riñón comienza a ser normal. También puede ser esa otra consecuencia cuando se trasplante, puede haber hueso hambriento cuando se trasplanta el paciente. Es muy interesante. Pero en este caso, como es terciario, no se iba a resolver con trasplante, sino solamente con la cirugía. Pero es muy importante controlar mucho los niveles de calcio. Muy interesante la participación. Gracias, Fernando, por tu aclaración. Claro, si tuvieron... Francisco, continúa, por favor, con el caso. Listo. Bueno, ahora la evolución. El paciente a las 24 horas tuvo su sesión de hemodiálisis sin novedades. A las 24 horas sale a piso. Vemos que mantiene unos niveles de calcio a la baja a pesar de estar con su bomba de calcio. ¿Ok? El hueso está hambriento. Sí, el hueso sigue bien hambriento. Y el paciente sale de alta con una PTH de 7.1. ¿Okay? Bajó todavía más la PTH. Pero el paciente permanece asintomático, se va a la casa. Creo que en la siguiente está o no, aunque se va. Sí. ¿Sí? Paciente alta a los 3 días de cirugía se va con carbonato de calcio, 1 gramo vía oral TID, más calcitriol 60 miligramos vía oral BID. A los 6 meses de cirugía el paciente se encuentra sin dolor, su movilidad ha mejorado, ha suspendido el suplemento de calcio desde hace 4 meses y tiene una PTH en 57 nanogramos por decilitro. Perfecto. Ese es todo el caso. No sé si quieran decir algo más, doctor Jiménez, doctora Portilla. Una acotación final, ¿no? Yo creo que en la parte en la que usted termina de contar este caso es cuando se ve el éxito de la cirugía realmente, porque el momento en el que tenemos una normalización del calcio y el paciente no depende de dosis altas de reposición, porque hay pacientes que los tenemos con 20, 30 tabletas de calcio después de haber resecado las paratiroides, y con calambres severos o con este riesgo de que suba y baje el calcio de manera precipitosa entre lo que regulamos la dosis, es cuando se ve una complicación de no hacer este reimplante de paratiroides en antebrazo, ¿no? Al principio, posiblemente cuando usted las reimplantó, quedó un poco aturdida esta paratiroides reimplantada, por eso esa PTH de 7.1, posteriormente ya pues empieza a irrigarse, como es normal, y tuvo esa PTH de 57, ¿no? Entonces, pues esta es la importancia de el reimplante con el cual se consigue como que el éxito absoluto de la cirugía. Felicitaciones, doctor, porque al parecer con este paciente le fue excelente. Excelente manejo, doctor. Ya que están aquí los doctores, voy a aprovechar la consulta con nefrología. Muchas de las veces yo he visto y la necesidad mismo, bueno, de diferentes colegas, de proporcionar al paciente dosis altas de calcio mediante infusión continua de calcio. ¿Sí? Mismo con el paciente asintomático, mantienen unas dosis altas de calcio. Y es ahí donde entra, obviamente, el criterio quirúrgico de nosotros que hacemos tiroides muchas veces y, claro, algunas veces le damos una paliza a las paratiroides haciendo una tiroidectomía, pero no proveemos el calcio de manera en dosis grandes al paciente para que no esté con calambres, ¿no? Únicamente uno le da al paciente una dosis no grande, sino una dosis para mantener un poco inclusive de hipocalcemia, sabiendo que la hipocalcemia es el mejor estímulo para que esas paratiroides vuelvan a funcionar. ¿Sí? Entonces, y porque yo veo que el paciente salió ya a las 24 horas, salió de terapia intensiva, ¿no? Entonces fue básicamente una evolución muy buena de ese paciente. O sea, un día estuvo únicamente en la terapia intensiva y evolucionó muy bien. Entonces, mi pregunta va hacia hasta cuándo mantener esas dosis de infusiones de calcio.
porque en 3 días el paciente ya salió con únicamente 3 gramos diarios de calcio a la casa. Eso más que ser algo que se pueda ajustar para todos los pacientes, es una prueba de ensayo y error. Hay veces que tenemos que hacer controles de calcio, si es que es muy severo el síndrome de hueso hambriento, que lo presentan cada 2 horas, cada hora, calcio iónico es la mejor opción para seguirlos. Y el momento en el que uno va viendo que el infusor lo puedes ir bajando de cantidad, poco a poco podemos cambiarlo a calcio vía oral y así es como se hace switch, ¿sí? Y lo que les mencionaba el doctor Jiménez, medir la cantidad de fósforo. Siempre se olvidan de esa parte, ¿no? Y de la importancia que tiene el fósforo en nuestro organismo y la posibilidad de paras respiratorias y todo esto por la hipofosfatemia que también pueden presentar estos pacientes y que también a veces hace falta reponer, más que solamente en la dieta o de manera vía oral, también hace falta a veces infusor de fósforo, o sea, fósforo intravenoso, pues. Gracias, doctor. Es muy interesante el concepto que ustedes han dado y el manejo. Yo creo que en terapia intensiva en las primeras horas fue excelente. Debieron haber dado infusiones altas de calcio para evitar las complicaciones y de esa manera repletaron de nuevo los niveles de calcio del paciente a fin de que no hubo complicaciones. Me parece muy bueno y lo lograron, pero tomen en cuenta que el doctor mismo dice, salió a la casa con 3 tabletas de calcio y 60 microgramos de calcitriol, o sea, le damos algo para que además se absorba el calcio. Entonces, el paciente, a pesar de que ya no necesitó gravemente infusiones continuas en tabletas y en calcitriol que hace absorber el calcio, sí estaba recibiendo el paciente. Para mí, una acotación en el segundo concepto que dice preparatiroidismo secundario, dice hipersecreción de PTH en respuesta a hipocalcemia crónica. Sí, pero en el enfermo renal también a la hiperfosfatemia crónica. No solo a la hipocalcemia, sino en el enfermo renal a la hiperfosfatemia. Creo que el manejo estuvo muy bien y debe haber sido un manejo tanto quirúrgico como de UCI, excelente, por eso el paciente responde tan bien. Y claro, también es un paciente joven, a lo mejor bastante asintomático en relación a otros pacientes que podrían haber tenido muchas gravedades, pero es un paciente que tiene muy complejo por tanto tiempo de diálisis que tiene, ¿no? Muchas gracias por las acotaciones. En realidad, ahorita vamos 1 hora de exposición. La gente está pegada. Comenzamos con 27, estamos 40. Por favor, si es que todos pueden enviar como pregunta sus correos electrónicos para poder sortear. Michelle hace un sorteo de tal manera que para la próxima semana podrían ustedes ganarse un endoscopio, un tapaboca o pruebas. Así que por favor manden sus correos como pregunta para que queden escritos. Y Francisco, ¿quieres hacer un rato de los conceptos rápidamente, hacer un... Sí, vamos rápido porque yo creo que ya todo ha sido. Vamos Sí, al siguiente. sí. Entonces, bueno, lo que hablábamos, ¿no? El hiperparatiroidismo primario es causado principalmente por un adenoma. Entonces, el hiperparatiroidismo primario está causado por la misma paratiroides, que una de ellas, como se dice, se aloca y produce un exceso de PTH. ¿Okay? Poco la etiología, adenomas únicos constituyen entre el 80 y el 85%, hiperplasia entre el 15 al 20%, se pueden encontrar adenomas dobles de hiperparatiroidismo primario entre el 2 al 4%, de estas puede haber ectópicas hasta en 1 o 2%, lo que hablábamos, a veces necesitamos de una tiroidectomía por encontrarse intratiroides, intratímicas, laterocervicales, que nos pueden llevar incluso a vaciamientos cervicales. El carcinoma paratiroides se sitúa en un 1 o 2%, es muy raro, y los familiares, ¿no? Las neoplasias endocrinas múltiples, donde también podemos encontrar los adenomas de paratiroides. Sigamos. Esto ya se habló más o menos, ¿no? Sí, bueno, esto es un poco los signos y síntomas que presenta el hiperparatiroidismo primario. La mayoría de pacientes debutan con litiasis renal, hipertensión, osteoporosis, astenia, dinamia, enfermedad ácido péptica, síntomas psiquiátricos y pancreatitis. Entonces, Por eso estaba metido en el web el doctor Nelsito, porque ahí debe tener muchos pacientes con litiasis renal que le van donde él. Pues por eso estaba atento ahora a este webinar. exacto. Bueno, un poco el tratamiento que se hace en estos pacientes,
si es que el tratamiento es sintomático, si hay una enfermedad ósea manifiesta, nefrocalcinosis, litiasis renal, hiperparathyroidismo primario agudo, ¿ok? Es la cirugía. Pero si es asintomático, esto ha ido variando con el paso de los años para la indicación quirúrgica de estos pacientes, ¿no? Entonces, si es sintomático, todos estos pacientes con estos síntomas van a cirugía. Pero si es asintomático, ha ido variando y más o menos lo que se maneja ahora es pacientes que tengan el calcio sérico por encima del límite de 1, la excreción de calcio por orina no está ya indicada, antes sí en el 90 y el 2002. El clearance de creatinina sí se ha reducido más de un 60%, de un 60 mililitros por minuto. Y este BMD score, que creo que estaba luego cómo se calcula, pero bueno, ahora estamos en el... ¿Paso? Sí. Bueno, aquí es un resumen de lo que hablamos de qué es el hiperparatiroidismo secundario, ¿ok? En la enfermedad renal crónica se produce una disminución del calcitriol, ¿ok? Esta disminución del calcitriol hace que se disminuya la absorción del calcio en el sistema digestivo, ¿ok? Esto produce un estímulo a que se aumente la PTH para intentar sacar el calcio del hueso, para intentar, es decir... La normocalcemia. Exacto, intentar una normocalcemia. Pero a su vez la enfermedad renal crónica produce un aumento del fósforo, ¿ok? El fósforo además es un quelante que produce también una disminución del calcio. Entonces todo se produce un círculo vicioso para que haya un aumento luego exagerado de la PTH con las consecuencias que vimos que incluso puede llegar a los tumores pardos, ¿no? Entonces, la causa de la hipocalcemia y insuficiencia renal son la disminución de la absorción intestinal del calcio debido al déficit de calcitrión. Luego ya se produce una resistencia del hueso a la acción calcémica de la PTH y la precipitación del calcio por un efecto quelante del fósforo cuando los niveles del fósforo ya son excesivamente elevados. Entonces, estas son las lesiones asociadas que vemos que en este paciente incluso las tenía. Esqueleto, sistema cardiovascular, lo que hablaba la doctora, estos pacientes luego es muy difícil realizar los trasplantes renales porque sus vasos están calcificados, calcificaciones de tejidos blandos, calcifilaxis y el incremento del fósforo son mediadores inflamatorios que favorecen la transposición de las células musculares lisas en células de estirpe osteogénica, es decir, se mineraliza. Bueno, un poco lo que hablaba la doctora, ¿no? De lo que se utiliza, el Sinacalcet, lo que se intenta es un poco controlar, ¿no? Los niveles de PTH en estos pacientes y controlarles la hipocalcemia. Pero claro, si no se logra, entonces llegamos a lo que hemos hecho con este paciente, que es la cirugía. Tal vez quieran comentar esta diapositiva los doctores nefrólogos, es mero interesante para el manejo. Doctor Gassi, el doctor Pasiminio estaba pidiendo la palabra. Sí, cómo no. Nelson, por favor, si es que prendes tu micrófono y tu video. Captores. Vamos a presentar calcio, fósforo, menos de 50. Gracias. Bueno, no tengo video, pero era respecto al comentario inicial que los pacientes que tienen litiasis, solamente el 10% tenían hiperparatiroidismo en realidad, pero dentro del estudio metabólico para hormonas se les hace a todos. El caso es súper interesante y el manejo fue perfecto. Un caso muy complejo, un caso difícil y de mucho riesgo, pero salió muy exitoso, así que simplemente quería felicitar a los doctores que manejaron el caso. Y tenía la inquietud, ¿el endocrinólogo tiene participación o función en esta investigación o no? Interesante la pregunta, Francisco. ¿Aló? ¿Aló? ¿Nos dejan opinar? Claro, por favor, sigue. Sí, claro. ¿Sí? Opina y
Por favor. Hola, Nelson. Considerando, Fernando, que por supuesto el paciente es un paciente renal, obviamente, sin quitar los méritos a los endocrinólogos, pero me refiero, ¿el endocrinólogo tiene participación o no? No, A ver, es, Nelson. debido respeto, solo es una inquietud nada más. No, gracias, Nelson. Más bien, justamente, que es muy buena la opinión y está perfecta. Creo que en el hiperparatiroidismo primario, el endocrinólogo en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento puede ser muy importante. Pero en el hiperparatiroidismo secundario, prácticamente los actores son el paciente enfermo renal y el nefrólogo que está siguiendo el caso. Y de respecto del cuadro, justamente que pone el doctor, es muy interesante porque existen niveles de paratormona para hacer cada acción. Entonces, no es que el paciente en diálisis, todos los que lo tienen, es decir, el corte es 65, que es lo normal en suero, si el corte es 65, ya tengo 66, tengo que sacar la paratormona. No, tú tienes que hacer lo que dice ahí, un manejo clínico, vigilando el producto calcio-fósforo, y primero le das quelantes de calcio. Luego le das quelantes de fósforo libres de calcio, libres de calcio cuando el paciente tiene hipercalcemia. Y finalmente puedes dar vitamina D, o sea, calcitriol, para estimular para inhibir a la paratiroides, como lo dice aquí. Y finalmente, como lo dijo también Andrea, existen los bloqueadores de los receptores de calcio, como el Cinacalcet, que está al último, que son prácticamente como para engañarle a la glándula de que tenemos calcio y no se inhiba, y no esté liberando más calcio. Entonces, en respuesta a Nelson, en primer lugar, o sea, sí, el endocrinólogo tiene mucho papel en el hiperparatiroidismo primario, creo yo. Sin embargo, ustedes ven a muchos cálculos renales por hiperparatiroidismo primario, perfecto. Pero en el secundario, que es por enfermedad renal, y en el terciario, que es la consecuencia del secundario, que se libera, se independiza, creo que es importante manejar entre el nefrólogo, entre el cirujano y los intensivistas en este caso. Andreita también va a hablar. Otra maniobra que aquí no está descrita y que actualmente nosotros la estamos ocupando es la implementación de la hemodiafiltración. Sí, esto nos ayuda a barrer muchísimo más fósforo y ha permitido que no se desarrolle tanto hiperparatiroidismo secundario grave e hiperparatiroidismo terciario. Y hay que entender que con nuestros pacientes renales, en realidad, si queremos evitar estas consecuencias tan graves, lo que tenemos que hacer es tratar de trasplantarlos. Es la nueva mentalidad que actualmente yo creo que la mayoría de nefrólogos tenemos. A un paciente, en cuanto llega a enfermedad renal crónica, lo que toca ofrecerle es un trasplante y que la hemodiálisis o la diálisis peritoneal sea solo una transición en lo que se trasplante el paciente. Y en ese caso sí vamos a ver una resolución real de todo este problema cardiovascular a causa de la alteración del metabolismo óseo. Muy interesante. Hablaste, perdón, me dijiste hemofiltración. ¿Hacían hemofiltración? Hemodiafiltración. Es la hemodiálisis crónica que ustedes conocen en los pacientes, pero aparte de eso, se da un cierto líquido de sustitución en la misma sesión con la cual uno barre más fósforo. Es una modalidad moderna. A nosotros nos cuesta mucho trabajo en la hemodiálisis convencional barrer este fósforo, por lo tanto tienen hiperfosfatemias pues perpetuamente, y la dieta no es muy buena para regularla. Tenemos quelantes que no siempre son lo suficientemente eficientes. Cuando los metemos en hemodiafiltración, logramos barrer este fósforo y estimulamos menos a la PTH y por lo tanto esta no se eleva. Muy interesante, súper interesante. Bueno, en el hospital tenemos un lindo servicio de trasplante. Harry vino con su especialidad de trasplante. Igualmente sé que Nelson está en el equipo. Qué pena que no estén aquí, pero bueno, me contento con saber que tenemos incluso un programa de trasplante en el hospital, ¿no? Y algún rato pues podríamos hacer algún tipo de presentaciones. Gracias por su participación. Continuemos entonces, Francisco, ya para terminar esto. Sí, ya queda poco. Entonces, bueno, luego de que todo lo que la parte clínica si falla, pues llegamos a la paratiroidectomía, ¿no? Se debe considerar si todas las medidas anteriormente mencionadas son ineficaces para controlar la PTH. Las indicaciones podrían quedar reducidas a hiperparatiroidismo con hipercalcemia resistente a las alternativas médicas, fundamentalmente los calcimiméticos,
y pacientes con calcifilaxis y PTH superior a 500 asociadas como ruptura tendinosa, dolor severo o anemia refractaria. Como el Bueno, paciente. aquí son ya artículos que se ha ido viendo cuáles son las indicaciones para considerar la paratiroidectomía. Es un poco más o menos lo que hemos hablado hasta ahora. Este es otro, ¿no? Este es otro, más o menos habla de lo mismo. Y listo. Bien, bueno, en realidad ha sido una linda sesión, excelente caso, la participación ha sido muy importante, participación de los urólogos, como Nelson, de Andrea y Fernando, realmente como nefrólogos, gracias por su participación, justamente es lo que se desea en el hospital, que estas reuniones sean activas. Antes, bueno, han habido 40 participantes, es excelente, acuérdense en las...